Bueno, hoy es 28 de julio del 2023. Continúa la audiencia de juicio oral contra Jonier Leal. Ahí creo que va a comenzar ya. Estaba para las 9, son las 9:45. Se está presentando el doctor representante de víctimas en suplente de Saludo cordial para usted, excesivo para de el Elmer. señor secretario del juzgado, Bueno, a la doctora Ana Juliet. fue muy importante en todo el desarrollo del día de ayer. Ustedes vieron pues que la defensora pues presentó una solicitud de nulidad, la cual pues fue resuelta por la juez, muy fundamentada, decidió pues de plano rechazarla. Toda vez que, recordando pues los antecedentes, en este caso, la abogada conocía de la situación del preacuerdo y que se le habían dado traslados a esos elementos de prueba a la judicatura, que pues después como la rechazaron Jonier, entonces la carpeta volvió otra vez a reparto y le correspondió a la juez 55. Ella explicó muy bien allí. Entonces, en la acusación, Elmer José Montaña, abogado de las víctimas, fue quien se presentó recurso o recusación en la audiencia de acusación, coayudada por la defensa. Entonces, la defensa ni siquiera planteó nulidad en esa ocasión, ni siquiera la recusación. Ella coayudó, fue la petición de la representante de las víctimas, de manera que de contera la decisión que tomó ayer la judicatura fue muy bien fundamentada y pues era que darle rechazo, simplemente no pronunciarse pues con un auto interlocutorio con recursos para poder darle continuidad al proceso, al juicio oral. De hecho, entonces eso lo advirtió la judicatura, que podía también haberla diferido para la sentencia, ¿no? Eso pues me parece a mí garantista la juez desde todo punto de vista en los derechos al debido proceso y al derecho a la defensa del procesado. Ahí se están presentando las partes. Vamos a ver si ya llegó el fiscal. Lo que pasó pues ayer, yo corté allí porque se presentó a testimonio José Jair Ruiz, que era el conductor de Mauricio, y básicamente pues allí lo que explicó y lo que le contestó al fiscal pues tiene que ver mucho con aspectos de establecer pues lo que se conoce en el artículo 375 como pertinencia más probable o menos probable, como indica la norma, el 375. Hay circunstancias de más probabilidad o menos probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues es que el comportamiento humano también cuenta dentro de esa evaluación que a lo mejor va a tomar en cuenta la de judicatura. El 375 de pertinencia pues habla de todo lo de los elementos materiales, evidencia física y medio de prueba que se refieran directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias. Luego, entonces, eso es muy importante. La jurisprudencia de la Corte ha hablado pues de los hechos jurídicamente relevantes, diferentes a los hechos indicadores y los medios de prueba. Hay indicios, digámoslo así, que todavía se mantienen como factor de estándar de prueba, aunque la norma, pues en el artículo 380 no son los criterios de valoración. Los medios de prueba, los elementos materiales y probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Eso es pues las reglas de la apreciación, de la crítica, de la lógica de la prueba. Y el 381 pues habla que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad, fundado en las pruebas debatidas en el juicio oral, y eso es lo que está pasando acá, bajo el principio
de inmediación que lo establece el artículo 379 del Código de Procedimiento Penal, al decir que el juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional. Y el artículo 16 como principio rector también establece pues de la ley 906, indica que el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. Ya en relación pues con los medios de conocimiento, el artículo 382 habla de que son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Entonces, ese testigo, pues, al llegar allá a la residencia, da cuenta de algunas circunstancias y por eso el fiscal fue muy puntual al preguntarle qué observó, qué le llamó la atención en cuanto a la conducta. Y entonces habla de, pues, cuando una persona ante unos hechos de esta naturaleza y más tratándose de la mamá y el hermano, pues obviamente la reacción es muy diferente a por comportarse frío, llano, plano, una frialdad, digámoslo así. Entonces, eso son aspectos importantes como hechos, pues, indicadores o como que se refieren al 375, que son relativos a la comisión de la conducta delictiva. Y fuera de ello, cuando el otro investigador, Giovanni García, que rindió el día 26, en las horas de la tarde, fue el que fue al Cocorico y que aportó pues la prueba número 10, que es el DVD, el informe pericial. Entonces, aspectos allí muy importantes respecto también a la actitud, el comportamiento de la persona. Entonces, de hecho, pues el día de ayer también les llamó mucho la atención al testigo, porque pues Johnny ya comenzó pues a ejercer ánimos de señor y dueño como heredero único, y entonces eso pues son aspectos que para una teoría del caso o el móvil pudo haber generado ese hecho o esa conducta punible. De todas maneras, he insistido que una sentencia 43916 del 2016 de la doctora Patricia sobre incorporación y valoración de evidencia físicas frente a este caso, por eso el fiscal ha ido muy paulatinamente, muy metódicamente con todos los peritos, sobre todo porque los cuerpos, los cadáveres hablan por sí solos, pero a través del patólogo forense. Por eso entonces estableciendo si fue o no fue realmente un suicidio, básicamente. Entonces, todos esos aspectos son los que van a dar los insumos en el juicio oral para que la juez tome la decisión. No obstante, pues hay también que indicar que a la defensa también le decretaron sus pruebas, y en este juicio pues es una balanza, un equilibrio de insumos probatorios los que entren al juicio oral para que finalmente la juez tome esa decisión. Miremos a ver qué está pasando, que no... Pocos noticias. Esta audiencia siempre pasa algo. Aquí nada de lo que se ha planeado ha salido. A ver qué fue. Hoy tenemos que pues el doctor Mario Burgos, como les había dicho desde muy temprano, pues está en otra audiencia ante un juez de control de garantías desde las 6 de la mañana, y por lo tanto había encargado a su fiscal auxiliar Andrea del Pilar Rojas, la doctora Andrea del Pilar Rojas, que también es fiscal, para que asumiera hoy ahorita están esperando, es un biólogo forense que va a presentar hoy la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, pues como lo acaban de ustedes de ver y escuchar aquí en Focus Noticias en exclusiva, este es el único canal que te está transmitiendo absolutamente todas estas audiencias del juicio de Johnny Leal. Pues lo acaban de ver ustedes acá en vivo y en directo en Focus Noticias, pues que se enfermó infortunadamente la doctora Andrea del Pilar Rojas y no puede pues reemplazar
al doctor Mario Burgos. Van a dar una espera hasta las 11:30 de la mañana a ver si el doctor Mario Burgos puede llegar al complejo judicial de Palo Quemado para llevar a cabo esta audiencia de estos testigos. Esto tiene otro traumatismo. Estos testigos generalmente son funcionarios, algunos trabajan en Bogotá, pero otros de pronto no están en la capital de la República. Por ejemplo, el caso de Yair, tuvo que ser trasladado desde otro sitio para el Yair, que era el conductor que declaró ayer. Entonces, y así pasa con estos otros funcionarios, así sean de la Fiscalía o de Medicina Legal o particulares, tienen que trasladarse desde sus sitios de trabajo hasta el complejo judicial de Palo Quemado o algunos a veces están en comisiones de trabajo. Tienen que suspender esas comisiones de trabajo, por ejemplo, médicos legistas, patólogos, necrólogos, todos estos médicos que trabajan en medicina legal y en la fiscalía, tienen que suspender sus actividades para ir a actuar allí como testigos. Y esto va a retrasar mucho más este juicio contra Johnny Leal. Vamos a esperar, vamos a estar pendientes a las 11:30 de la mañana, vamos a estar aquí súper pendientes aquí en Focus Noticias para saber qué va a pasar si llega. Bueno, ahí tienen entonces pues que le salió pues otra pata a esa mesa. Bueno, dejémoslo así entonces en stand-by. Pues es una situación pues que se presenta, pues seguramente el fiscal doctor Mario Burgos quiere asumir directamente el interrogatorio, ¿no? Porque es el que ha llevado la batuta en este caso. Bueno, igual pues no se demerita ni más faltaba a la fiscal asistente, pero de todas maneras, a lo mejor tratándose pues de un perito para esto, pues yo tengo que decirlo honestamente, ha sido muy profesional el doctor Mario Burgos en relación con el interrogatorio directo. Es que miren, ahora me hago pues referencia a esto aprovechando este espacio, porque la continuación pues va a ser a las 11:30 y apenas son las 10 de la mañana, o van a ser. Pero miren, les explico lo siguiente en relación con los interrogatorios. Ayer particularmente volvió otra vez a pasar el mismo problema con el contrainterrogatorio hecho por la defensa. Es que el fiscal hace pues las preguntas de manera abierta, directas. Hay que tener en cuenta que en este sistema pues quien ofrece el testigo es el que hace ese interrogatorio. Entonces vamos a ver por aquí el tema del interrogatorio. Las preguntas debe cumplirse con una técnica adecuada. Entonces, 392. El interrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones. Toda pregunta versará sobre hechos específicos. El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo. El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio se permitirá a las demás partes el examen de los mismos. El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente. El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea legal y que las respuestas sean claras y precisas. Entonces, cuando en estas capacitaciones acá desde este canal,
yo les he indicado que las entrevistas que se rinden antes del juicio oral pues son con fines de o bien refrescar memoria o de impugnar la credibilidad. Entonces, a ese punto, el 347 dice que cualquiera de las partes podrá aducir al proceso exposiciones, es decir, declaraciones juradas de cualquiera de los testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar credibilidad. La Fiscalía General de la Nación podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos que hubiera entrevistado la Policía Judicial, con el mismo valor anotado en el inciso anterior. Si a juicio del fiscal que adelanta la investigación resulta conveniente para la preparación del juicio oral. Las afirmaciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en el juicio como impugnación deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. Entonces, ese interrogatorio del fiscal, para que miren ustedes y haciéndole el seguimiento a este caso, pues son preguntas abiertas, diga, cómo, cuándo, dónde. Ustedes ayer, por ejemplo, al señor José Jair, pues son unas preguntas que a la hora de la verdad no son tan complicadas para quien las haga, porque pues ya el fiscal le había hecho una entrevista a José Jair Ruiz para este fin, podría ser para refrescar memoria o para impugnar la credibilidad. Que yo les he dicho aquí que, por ejemplo, si en este caso hemos visto mucho ya en los 12 testigos, pero particularmente en cuanto a los peritos, cuando el fiscal les dice, usted podría recordar si de pronto pues, dejó esto consignado en alguna parte, y usted de llegar a verlo nuevamente, usted estaría en posibilidad de hacer memoria. Todo eso es sentar las bases probatorias. Ustedes lo vieron a él muy puntual en ello. Señora juez, ya senté las bases probatorias, ahora entonces solicito que tal documento que ya le fue descubierto a las partes, entonces con la venia de señora juez, entonces yo lo doy traslado a la defensa, al Ministerio Público, a las víctimas, y entonces para que hagan algún tipo de observaciones. La juez le dice, bueno, ¿y ustedes tienen algunas observaciones? No, ninguna, esas sí fueron descubiertas, porque puede ser que no hayan sido descubiertas, entonces hay que estar atento de si eso no ha sido descubierto, pues obviamente para oponerse a ello. Entonces, después de que ya le ha dado se le pone presente a quien está declarando, y entonces el fiscal, si ustedes han estado atentos en esos interrogatorios, él le dice, señora juez, solicito permiso para acercarme al testigo. Entonces se para, se lo presenta y le dice allí, ya después vuelve otra vez a su punto de ubicación y le dice, señor testigo, tiene que hacer autenticación de ese documento. Entonces, ¿qué tiene en sus manos? Muchos los copié mucho en eso. ¿Qué tiene en sus manos? Ah, no, pues este es el informe que yo rendí. ¿Y por qué lo reconoce? Porque es que al final aparece una firma. Por ahí hay un perito que ellos son muy escamosos, esa es la palabra, o se curan en salud, mejor dicho, y le ponen una rúbrica. Lo mismo los magistrados, yo vi muchas providencias donde llegaban a pie de página y le colocan por ahí un chulito, una inicial. Saben que ese es el documento, entonces, porque se lo pueden cambiar. Obviamente, la desconfianza, la malicia indígena, ¿no? Como que siempre nos acompaña. Entonces, llega el perito y dice, la persona que está declarando, sí, pues efectivamente este fue el que yo... ¿Por qué lo reconoce? Entonces está así, porque aparece la firma. Esa es la firma que usted utiliza en todos sus actos públicos y privados. Sí, pues que sí. Además, y el testigo dice, es que además ahí hay yo tengo un inicial en todas las hojas. Bueno, listo. Entonces ahora sí le dice, por favor, léalo mentalmente, en voz baja. Después de que lo lee, entonces le dice, yo se lo voy a retirar. Le escuchamos. Yo se lo voy a retirar, léalo y yo lo retiro. Para ahora sí entonces, porque como no lo está autenticando para incorporarlo
porque no se lo han decretado, la juez no ha dicho que eso va a entrar como prueba, entonces por eso hay que retirarlo, porque no se va a utilizar para ese fin de incorporarlo. Entonces, señor testigo, por favor, ahora sí, entonces dígale usted a la señora juez, y mire que él siempre le dice, contéstele a la juez, no me conteste a mí, contéstele a la juez. Señora juez, entonces sí, efectivamente el número de la placa del vehículo era ETL10F. Era lo que no recordaba, entonces allí se utilizó para ese fin, refrescar memoria. Ese es un asunto que hay que aprenderlo con la técnica. Y si se trata de impugnar credibilidad, pues entonces dígase usted que de pronto ese testigo se echó para atrás, se volvió. Y otra cosa es el testigo hostil, ese que vaya al juicio y ha rendido una entrevista antes del juicio oral y resulta que se queda callado, se volvió mudo el tipo, se vuelve hostil. O dijo algo que ya en el juicio oral que va en contra de lo que había dicho en esa entrevista, y resulta que el fiscal pues quiere impugnar la credibilidad, porque pues él le dijo acá una cosa que para su teoría del caso le sirve y allá en juicio oral está diciendo lo contrario. Entonces ahí efectivamente el procedimiento de sentar las bases vuelve y juega. Entonces hay que, usted rindió en alguna parte alguna declaración recién los hechos, pues que sí, hay un policía judicial y usted estaría en capacidad de reconocer ese documento, de llegarlo a ver nuevamente, pues que sí, y vuelve y juega. Entonces ya el procedimiento para impugnar la credibilidad, entonces se le pasa el documento. Ya después de que lo ha reconocido, más bien entonces vuelve al documento y se le lee en voz alta. O quien lo está interrogando, en ese caso el fiscal, puede optar por dos situaciones: pasárselo a la persona para que lea en voz alta eso que dijo allá en la entrevista, y ahí sí entonces el fiscal le va a interrogar, o el fiscal puede hacer lectura en voz alta, y acá dice en esa entrevista que usted rindió explique entonces porque en juicio oral usted está diciendo lo contrario. Lo va a poner ahí entonces a patalear. Eso es para impugnar credibilidad. Lo mismo hará la defensa. Entonces, si es un testigo hostil, vuelve y juega, entonces que queda callado. No es que no se echó para atrás, no se reculó, sino que se quedó callado. Lo mismo entonces el procedimiento, o sea que la entrevista lo que quiere es una elongación, porque como la norma en el 379 está diciendo que solo se evaluará lo que entre al juicio oral, allí en ese estadio procesal los insumos que entren son los que evaluará el juez. De nada le sirve esa entrevista por allá antes si usted no la metió al juicio oral, se quedó por allá, eso ni siquiera lo van a valorar. Entonces tendrá que así en esas circunstancias volver otra vez a sentar las bases para que diga ese testigo si él rindió una declaración antes del juicio oral, y ahí entonces sí quien la va a impugnar la credibilidad entonces la lee toda, la metió allí. Si el tipo sigue quedándose callado, el hecho es que ya entró ese testimonio allí y ya el juez tendrá que tomar las decisiones con base en lo que ingresó ahí en el juicio oral. Entonces cuando el fiscal pregunta, miren ustedes, pues él ha sido muy objetivo. Y si se trata para el caso, pues como hemos visto, por ejemplo, de la carta suicida de Mauricio Leal, ¿con quién lo hizo? Con la investigadora del CTI, Olga Lucía Rincón. Ella fue la que encontró esa carta y comenzó con ese testigo al inicio, empezó entonces, y esa fue la prueba número uno. Esa fue la prueba número uno para la fiscalía, la evidencia número uno, y se convirtió en prueba número uno en el juicio oral, porque ahí sí, recordando lo que pasó ayer por esa presunta nulidad, la juez dijo, no, pero es que pues sí le habían entregado unos elementos de prueba cuando el preacuerdo, y como no hubo como se
retractó, Johnny, entonces ya no tomó la decisión. O sea, ella dice honestamente, yo no revisé nada de eso. No hubo necesidad, listo. Principio de buena fe, lealtad procesal. Devolvió. Cuando vuelve otra vez, ya entonces asumió la investigación y en este caso sí he observado en el juicio oral, y hay que ser honestos con eso, porque la juez sí le ha dicho al fiscal, señor fiscal, entonces mándeme esto al expediente judicial, y ella lo explicó muy bien ayer. Yo incluso pues tomé una nota sobre ese asunto del expediente digital. Ese era el antiguo archivo, y por eso se acabaron esos mamotretos de procesos todos llenos de cucarachas y todos arrinconados por allá, echándole gorgojo y todas esas cosas, caca de mosca y toda vaina. Eso obsoleto, eso se acabó. Entonces ahora es el expediente digital, todo entra a la nube, en el OneDrive. Todos, como estos videos acá, todo esto está en OneDrive, en la nube. Luego, explicó muy detenidamente la juez. Dice, sí, efectivamente. Entonces, aquí me llegó en mayo del 2022. Yo cité acusación. Y la acusación pasó que Elmer José Montaña, representante de aquí de Cali, el abogado penalista, representante de víctimas, pues él sí se la recusó. Dijo, pues que usted ya había tenido conocimiento de ello. Yo digo que con justa razón, jurídicamente. Que el tribunal dijo, no pasa nada allí, y se la devolvió. Listo. No pasa nada. Pero yo personalmente lo digo, este sistema procesal penal nuestro de 906 tendría que ser reformado, porque es que un juez que va a juicio oral debe llegar sano, completamente, ni noticias siquiera, al estilo gringo. Llegan allá y nombran los jurados de conciencia en los casos que son de jurado de conciencia, y se sienta allá y les dice, ustedes son los que van a tomar la decisión. Pero obviamente que el juez es el que finalmente dicta la sentencia. Llegan no contaminados, esa es la verdad. Pero cuando un juez nuestro, de Colombia, en preparatoria, que le resuelve decreto de pruebas ya de contera, está contaminándose. Está viendo quién está fuerte y quién está flojo. Esa es la realidad. No me metan aquí, ¿para qué no nos metamos mentiras? Eso pasa. Ir a un juicio oral, uno dice, bueno, lo están viendo, llegan allá y el fiscal dice esta vaina, y el juez mijo dice, se evaluará el juez, dice, no, pues el fiscal está fuerte. Defensor, ¿y usted qué va a presentar? Entonces me pasaba en Defensoría Pública. No, pues a mí dejo constancia que el acusado no me pasó ni una prueba y quiere irse a juicio oral. Eso es decisión de él, del acusado. Si se quiere ir a juicio oral, yo como lo voy a obligarlo a que me presentara pruebas, pero dejaba constancia ya delante del juez, porque ellos le abren los ojos como para que le echen gotas, porque, ¿y este qué? ¿Con qué se va a ir? Claro, es que uno, ¿con qué se va a ir a juicio oral? La recomendación es uno tener una hipótesis, una teoría. Este es un sistema procesal de confrontación, de fuerzas entre el fiscal y la defensa. De lo que entre al juicio oral allá, lo que se cuele ya al juicio oral, lo que le llegue al juez, esos insumos, esos medios de conocimiento, con eso es que va a tomar la decisión. La hipótesis del fiscal o la hipótesis de la defensa o una alternativa. Entonces, eso es lo que pasa aquí con este tema de los interrogatorios. Entonces diga, así ya hemos visto les decía que con la investigadora Olga se introdujo la carta suicida de Mauricio Leal, con el perito patólogo Francisco Calle Rúa, bueno, creo que con la doctora Olga Lucía, la investigadora, fue también el acta de levantamiento de Mauricio, más un álbum fotográfico.
Lo mismo el acta de levantamiento de la señora Marlene, el álbum fotográfico. Con esa investigadora también fue el pagaré. Ya la necropsia de Mauricio y la ampliación del dictamen y la necropsia de la señora Marlene, y sí creo que, si mal no recuerdo, con el perito patólogo Francisco Calle Rúa. Y entonces miren que es que ya para cuando, como en la preparatoria, que es la ruta, la brújula, la carta de navegación, que yo les digo, bueno, vayan al juicio oral y tengan allí eso que la juez les decretó, porque muchas veces a la juez se le olvida y llega a juicio oral y a veces el fiscal va a utilizar un documento que no le ha sido decretado y con quién. Entonces estar atentos a eso en el juicio oral, porque va a decir usted, bueno, listo, yo en el juicio oral como defensa estoy pendiente de que ¿qué decretó la juez? Si me decretó con ese testigo de acreditación, con el perito patólogo Francisco Calle, fue el que me autorizó para la necropsia de la Mauricio, la ampliación y la necropsia de la Marlene, listo. Entonces lo hizo el fiscal muy bien, presentó las bases de probatorias. ¿Para qué? Pues para refrescar memoria en cuanto a lo que rindió en ese informe pericial. Y ya el informe pericial pues sí se le decretó como medio de conocimiento, porque pues hay algunas cosas allí, aunque los informes también de periciales, algunos son para refrescar memoria, en poner credibilidad, lo que cuenta la declaración en juicio oral del perito. Pero si se la ha decretado, claro, porque es que la necropsia médico-legal es un documento muy importante, y por eso el perito patólogo, el segundo testigo, con él había que autenticarlo e incorporarlo. Entonces, ya después de que se dieron las fases de refrescar memoria para que él hablara sobre el mismo, después de que lo autenticó y después de que el fiscal entonces solicita que se tenga como prueba para él esa evidencia física, no obstante, pues dice que siempre y cuando que la defensa lo utilice para contrainterrogar, pues después, al final. Y así ha sido. Entonces la juez dice, bueno, y la juez les ha dicho, bueno, entonces señor fiscal, mándeme el expediente digital. Usted tiene el físico allí, claro, pues ese lo va a utilizar para sus fines, en el interrogatorio de pronto con otro testigo, o la defensa. Entonces, sí, en el expediente digital. Entonces ya quedaron allá en la nube, en el expediente digital, yo cuento 10 evidencias, conté, no sé, ayer la juez dijo que 7, que según pero creo que son 10, o por lo menos yo he leído ahí haciendo el paso a paso. Entonces miren la situación: para una cosa refrescar memoria o impugnar credibilidad, y la otra para que se le decrete como medio, como prueba, esa evidencia, número tal, sea evidencia, prueba número tal. Entonces la juez sí ha dicho, envíemela. Ahora sí ella entrará después a tomar la decisión que en derecho corresponda para dictar la respectiva sentencia. Eso está claro. Ahí no hay problema, listo. Bueno, la juez ha sido una juez bien capacitada, como el mismo fiscal. La defensa también. Lo que pasa es que aquí sí vengo en el tema del contrainterrogatorio. Es que el contrainterrogatorio, si yo he tenido problemas, que camello al principio del sistema y todavía, no me digan mentiras, no sabemos contrainterrogar, eso nos cuesta trabajo a todos. Yo pienso que si al fiscal lo ponen a contrainterrogar, también se ve en Honduras. Entonces, contrainterrogatorio. Ayer vuelve y juega y le da palo el fiscal a la defensa con José Jair Ruiz, claro, porque la defensa va a contrainterrogar y objeción, pregunta con impertinente, pregunta tal. La tiene clara el fiscal en cuanto a puntualmente, ¿no? Entonces miren que lo primero que le pueden objetar a usted es hacer contrainterrogatorio de algo que no fue tocado en el tema.
No obstante, ayer oí ahí en Foco Noticias a un abogado que lo entrevistaron, y yo creo que hay colegas también que dicen, bueno, pero es que algunos jueces hoy en día permiten que en el contrainterrogatorio, para pueda ejercer el derecho a la defensa, se salga de ese punto de tema de prueba, de que no fue preguntado por el fiscal. Entonces, que de todas maneras deje que le permita la respuesta a ese interrogante en ese contrainterrogatorio que haga la defensa, porque consideran que de pronto, porque como a veces se quiere llevar como testigo común, y esto pasó aquí, y no le permitieron. Entonces, llevarse un testigo común porque pues es más fácil hacer el interrogatorio directo, diga cómo, cuándo y dónde, contrainterrogatorio. Entonces, si ese testigo que llevó la fiscalía me lo dejaron entrar a juicio oral, testigo común, y tiene que es en preparatoria unos requisitos mayores de justificación para que el juez se lo permita llevar a juicio oral, porque entonces el juez le puede decir, no, hermano, ya sabe que hágalo en el contrainterrogatorio, y ahí entonces queda usted peluqueado. Resulta que muchas veces puede hacer que el fiscal diga, yo no voy a llevar a ese testigo, renuncia a tal testigo, y usted quedó tieso y parejo. No le llevaron ese testigo a juicio oral, o renunció el fiscal, y usted entonces cómo lo va a llevar allá si ese testigo lo necesitaba para su teoría del caso. Esos son asuntos que se ventilan allí en ese decreto de pruebas, en la preparatoria. Entonces ayer vi, claro, es que el fiscal, objeción, y al lugar, objeción, renuncia o replantea o renuncia, le dice la juez. Y la jueza explica. Hay algunos jueces que le dicen al lugar y no le dicen si explica por qué o si no, sino al lugar. Hay algunos jueces que en esa técnica ante esta juez ha sido hasta dando explicación por qué razón. Vea, señora abogada, resulta de que sí, efectivamente esto y esto y esto. Hasta le explica. Algunos jueces no lo hacen. Al lugar. Y usted queda pues al lugar, entonces replantéela y hágala nuevamente. Entonces, el contrainterrogatorio, pues si lo que se quiere es refutar, ¿no? Dice la norma, es que yo hago esto nuevamente, a pesar de que están mis tutoriales y todo, pero es que vale la pena aprovechar este espaciecito de tiempo aquí, pues tomándome un cafecito y botándole carcumen a esta cosa, a este caso, porque para mí ha sido didáctico. Pienso yo que de aquí pueden muchos aprender. Y gracias por los mensajes que me mandan de toda parte, porque aquí me escriben de allá y de acullá. Colegas, personas que hasta no. Por eso se llama Derecho Penal para Todos. Por eso tenía mi camiseta ayer, Derecho Penal para Todos. Entonces, porque esto les llega a mucha gente también que está detenido. Ahí hay gente que me escribe, Miguel, mire, el abogado no me dice esto por acá, por allá. Mire, yo hasta con usted he aprendido. Estando detenidos allá con estos tutoriales, ellos dicen, bueno, a lo mejor ponen en cintura hasta a los mismos abogados defensores. Usted no conoce allá al youtuber Miguel dice tal cosa. Bueno, eso hasta bueno. Yo me encuentro gente hasta en la calle, hombre, yo digo, pero usted, ¿yo dónde lo he visto a usted? ¿Yo dónde lo he visto a usted? Claro, allá, youtuber. Entonces el contrainterrogatorio, ¿qué pasa con el contrainterrogatorio? La finalidad del contrainterrogatorio pues es refutar. Yo les expliqué el otro día el tema de la refutación. La prueba de refutación, sentencia 43749 del 2014 del doctor Eider Patiño. Pero una cosa es la prueba de refutación en sentido general y la que se da en el juicio oral. Porque les dije, hablando de esta refutación del contrainterrogatorio, pues no es lo mismo de prueba de refutación, sino que, como en el caso de Guido Valderrama Medinillo, el que llevé yo por el tema que les he dicho, vayan a ver el capítulo 8, la ley de los héroes, en YouTube está ahí un documental que me hizo a mí Telepacífico, cuando tenía esa serie Se hará justicia, una vaina que transmitía cada 8 días.
Y ahí se hizo hicimos un simulacro en esta oficina y tal, vinieron Telepacífico y yo les expliqué, mire el señor Guido Valderrama, y él a él lo entrevistaron y se dio hasta el juicio y la sentencia, capítulo 8, la ley de los héroes, eso es YouTube, así nomás, capítulo 8, la ley de los héroes, ahí aparece Miguelito haciendo ese documental con Telepacífico. Entonces ahí era una prueba de refutación en el manejo de que al señor le decían que se había metido un cocorico, hablando del cocorico acá, el cocorico, un establecimiento comercial a un domingo en las horas de la noche, que se había bajado y se había llevado al hombre una caja fuerte, un señor que era vendedor porque todavía está vendiendo Fluver allí en la cárcel, vendiendo acá en la galería de Santa Elena, y el señor decía, no, es que usted lo capturaron porque la mesera dio unas características físicas de la persona y dijeron, este es, y le echaron mano a Guido Valderrama. Estuvo un poco de tiempo detenido el señor, estaba herniado, tenía doble hernia. Fuera de eso, el día de los hechos estaba en otro sitio, en una casa de recreo que tiene saliendo de Cali a unas horas. Entonces yo llevé todo eso a juicio oral. La fiscal no le quedó otra sino apoyar antes mi carga de defensa, y la juez pues absolvió absolutamente de todo cargo al señor. Esa era la prueba de refutación de que habla pues el doctor, el que les comenté yo a Alejandro de Castro de Medellín, en su obra que les mostré allí, que trabajaba para la Defensoría Pública, hizo un librito muy bueno que por ahí lo tengo. Y resulta pues de que esa es la famosa prueba de refutación en términos generales, pero otra cosa es la que sucede en desarrollo del juicio oral. Por eso les digo puntualmente la sentencia 43.749, que es la prueba de refutación, porque como dice el orden de las pruebas de juicio oral, primero dice, es el único artículo que habla sobre prueba de refutación, ¿no? Entonces, que el orden primero serán las pruebas de refutación de la defensa y luego de la fiscalía. Es decir, estando en el juicio oral, porque es que acá en la preparatoria, cuando se presenta de pronto testigos para refutar, puede ser, como les expliqué, testigos que iban a decir que el señor era en otro sitio y que por eso no tenía el don de la doble ubicación. Y entonces, además de eso, la historia clínica y el médico que lo trataba sobre esas dos hernias. Entonces, eso era muy importante, pero puede suceder que no pase por la preparatoria, sino que sea un asunto que ya surja en el propio juicio oral. Entonces le aparece el fiscal con un testigo y en ese momento usted tiene una prueba para refutar ese testimonio. Entonces allí se utiliza esa técnica, entonces se solicita que permita a la juez para que inmediatamente termine el testigo del fiscal, entre ese testimonio de refutación. Son casos muy puntuales, pero pues así se los dejo planteados. Entonces, en el tema del contrainterrogatorio les decía, pues es para refutar en todo o en parte ese testimonio, y que para eso se puede también utilizar entrevistas que se hayan rendido anteriormente o declaraciones que se hayan hecho incluso en la audiencia de garantías, o también en el propio desarrollo del juicio oral para contrainterrogar. Entonces, de allí que en el contrainterrogatorio de la defensa pues trataba él ya le preguntaba a José Jair Ruiz, ¿y usted le ha dicho al fiscal tal cosa? Entonces, pues tratando de establecer algunas cosas, pero realmente creo que con ese contrainterrogatorio pues no estaba pues apuntando muy bien a qué era lo que pretendía obtenerse con él. Y entonces el fiscal le decía, es que objeción, porque eso no lo ha dicho el testigo.
ahí falla a veces mucho la concentración en el propio juicio oral, porque uno debe estar muy atento de qué fue lo que le contestó el testigo al fiscal, porque si se sale de ese marco, usted no le puede poner en boca al testigo en el contrainterrogatorio algo que no lo dijo. Entonces el fiscal, pues sí, objeción, eso no lo había dicho, objeción tal cosa. Hasta la juez estaba pendiente, porque pues tiene que estar en ese, muy concentrada, para poder entonces, si hay objeciones, pues poder darle la respuesta. Ese es un papel muy importante del juez. El juez no es un convidado de piedra, el juez está allá es precisamente para eso. Así que, mire, y entonces, por eso es que una sesión del día 26, pues la cogieron con la defensa. No, pues aquí, mire, todo se lo objetó el fiscal, se lo objetó en algunos, incluso en algunos, después de tanto objetarle esas preguntas de la defensa, hasta la juez le decía al fiscal, no, pues para qué redirecto si todo se lo objetó a la defensa. Entonces, ¿para qué redirecto? Claro. Entonces, hubo algunas que sí de pronto se permitieron. Entonces, lo que quiero decirles es que no es una tarea tan fácil, es un ejercicio que tiene que hacerse multiplicadas veces. Solamente las experiencias repetidas nos dan las habilidades. Usted no aprende a conducir un vehículo sino cuando coge el carro y se suelta y le da eso. Entonces ya el subconsciente empieza a trabajar. Incluso usted llega solo, parquea el carro a veces con unos tragos de más y usted dice, ¿a qué horas yo parqueé el carro? El subconsciente está obrando. Entonces, por eso en esas experiencias repetidas son las que dan las habilidades. Por eso yo estoy en contra de la virtualidad para los juicios orales, porque solamente en juicio oral, como lo hemos visto, bajo ese principio del 379 de inmediación y el principio rector artículo 16 de la ley 906, es que en ese escenario podemos tener el face to face con el testigo, y es una tarea más fácil cuando se trata de refrescar memoria o para utilizar documentos, porque ese es un gran problema, unos pantallazos por aquí. Mire, yo aquí estoy utilizando en este momento mi teléfono celular, no estoy utilizando la cámara Samsung que tengo acá, no, estoy utilizando el celular, y tengo este otro aquí también porque pues, pongo focus y aquí estoy haciendo esto acá. Y además el formato aquí me da largo, más de las 2 horas puedo yo estar hablándoles aquí desde mi celular. Pero con esta otra cámara que tengo acá, pues tiene un sonido muy bueno y todo, pero pues obviamente el formato no me da sino hasta 1 hora. Por ahí un video que subí ayer también se me cortó casi porque me pasé un poquito y se me quedó. Ahí se me fue un minutico, pero ahí era esencialmente donde se me cortó. Entonces yo trato como que quede bien compacto todo para que usted pueda tener esa secuencia. Entonces es que lo virtual es un problema. Mire, entonces ¿cómo hago yo aquí? ¿Qué tal si yo estoy en una audiencia virtual? Entonces ¿cómo tengo que poner para compartir pantalla? O que eso se me forma un problema. Porque pues en cierta forma hay que utilizar que el computador y que tengo que tener prendido el computador que para compartir pantalla y que no sé qué cosa, porque pues desde el celular pues sí, yo puedo entrar, aquí he entrado en el caso que tengo nomás audiencia virtual, pero ahora que nos están dando la palabra a la defensa con los testigos y tengo unos investigadores que tienen que ir y les dije, ustedes aprenden la tarea de memoria, porque yo no voy a entrar con ese tema de refrescar memoria, necesito que ustedes sepan muy bien todo lo que rindió su informe para poder entonces yo interrogarlo y usted va contestando. Entonces miren que ahí está el gran problema entonces del contrainterrogatorio, porque pues no es nada fácil. A usted le objetan preguntas que sean impertinentes, o sea que no están relacionados con
con el artículo 375, si son preguntas compuestas, o sea, muy largotas, que tienen 2, 3 preguntas en una misma, son preguntas complejas, preguntas confusas, preguntas, el tema de las objeciones, ¿no? Entonces, preguntas allí, incluso ha habido un problema porque hubo testigos acá que son de testigos de referencia, no son testigos directos. Entonces, ¿qué problema cuando se trata de hacer el contrainterrogatorio sentando bases probatorias para poder que ese testigo le responda? Entonces el fiscal siempre, objeción, no ha sentado las bases, es un testimonio de referencia. Entonces, claro, porque el testigo, vi yo allí que el investigador, en este caso creo que fue Giovanni García, que fue pues a la escena del delito, pero que en la primera ocasión no entró, sino en la segunda, y él encontró muchas evidencias físicas. Ellos son investigadores. El testigo 10, que fue el investigador Juan Fernando Orozco, el investigador 11, que fue Giovanni García, ellos particularmente que fueron al lugar de los hechos y hicieron pues un trabajo de campo, lofoscopia, de toma de huellas, y ahí hubo una situación pues que es importante para poder entonces hacer ese contrainterrogatorio. Hay que practicar más o revisar bien. Incluso pues yo pienso que desde el mismo descubrimiento de pruebas, la misma preparatoria, cuando ya le decretan qué testigo a la fiscal de acreditación o perito o testigo común, todo eso hay que hacer un ejercicio ya muy bien de las preguntas de contrainterrogatorio que voy a hacer y sostener tener un equilibrio, porque el comportamiento humano en estas audiencias pues encontramos de pronto que la personalidad del fiscal es una cosa, la personalidad de la defensa es otra, que la personalidad del juez es otra, del Ministerio Público. Entonces uno como que debe mantener ante todo la calma, no ser prepotente, arrogantes, irónicos, satíricos, porque a veces como que se nos sale ese diablo ahí, y entonces eso no está bien. Yo pienso que ante todo pues mantener la calma, el control. La defensa estaba haciendo su papel. Ayer presentando esa nulidad, pues claro, descompuso a todo el mundo y lo puso a patinar al fiscal. El fiscal, cuando llegó por la tarde a hablar de su exposición, pues fue muy y dele que dele. Entonces lo he observado en todo el tránsito desde la preparatoria, que es que le he venido haciendo el seguimiento, y pienso yo que no, uno debe, cada loro en su estaca, cada uno tiene su rol, es lo que quiero decir, cada uno tiene. Y la defensa, nosotros que somos los defensores, claro, a veces tenemos inconvenientes frente al principio de igualdad de armas, que no es tan igualdad de armas. El fiscal tiene todo el CTI a su disposición, sus investigadores, y los ubican y por aquí, por allá. A la defensa, ella está trabajando prácticamente sola, porque quien le colabora allí no interviene para nada, siempre va allí a soplarle el oído. Es diferente. En cambio, el fiscal tiene su asistente, la fiscal de apoyo. Es decir, entonces eso también hay que entenderlo. Como defensores tenemos muchos inconvenientes, porque pues tenemos un trabajo que hacer de acuerdo a nuestro rol. Por más que una persona haya cometido un error, pues el defensor está
en cumplimiento de ese, como el médico, con su ética, con su... Él hace su trabajo, o hacerlo con amor, con entrega. Claro, hay algunos profesionales que tienen más experiencia, otros tienen menos experiencia. Estos juicios no son nada fácil, para nadie es fácil. Y menos para la defensa, que cuando se trata de contrainterrogar, porque uno está tratando de sacar cosas para su teoría del caso. Entonces, ese equilibrio pienso yo que hay que mantener así, ¿no? Mantener el buen ritmo, y la juez sí ha intervenido varias veces porque la defensa ha dicho tal cosa, que el fiscal no sé qué, y entonces se forma muy tensa la cuestión. Es estresante, ir a un juicio oral es estresante. Entonces, si es hipertenso usted, hermano, pues le cuento que es una vaina muy compleja. Uno tiende a encolerizarse, de pronto a hablar golpeado, y eso pues hay que mantener la mesura. La jueza ha sido muy, muy, muy equilibrada, y ella, no le noté yo ayer cuando tomó la decisión, y el fiscal y los correctivos, no, yo decido aquí que no tomó correctivo. A lo mejor se da cuenta que no era que estuviera actuando con temeridad la defensa, sino un planteamiento que tenía frente a eso, porque pues ese es su trabajo, hacerlo ver en el juicio oral, perdón, en su momento. Claro, decíamos que no, que la acusación es la nulidad, claro, principio de convalidación, y le explicó todo, pues taxatividad, principio de convalidación, fue clara con eso la juez. Obviamente, pues que una nulidad a estas alturas, pues eso tiene sus consecuencias para todos, para la rama judicial, para el fiscal, etcétera, etcétera. Entonces hay que andar piano. Bueno, no me voy a pasar de esta hora aquí, pienso que démosle, no hay tiempo todavía, hacia el 11:30 más o menos se reinicia. Quería decirles esto de cómo vamos acá, o cómo van en este juicio oral. Yo todavía no hago no hago comentario alguno en relación por decisiones jurídicas, porque eso le corresponde a la juez. Yo aquí solamente pues estoy hablando desde el tema de lo que va entrando, que el fiscal hacia dónde va, qué es lo que pretende, cómo la consistencia de los peritos, los testigos que han entrado, porque pues él está armando su teoría del caso. Llegará la oportunidad para que la defensa haga lo propio, y finalmente entonces la juez es la que va a tomar la decisión. Yo aquí simplemente en un ejercicio académico, y esto le llega a mucha gente, a todos lo pueden ver, y pues mire que mi enfoque es la jurisprudencia, hacerles ver a ustedes que cómo es la técnica, dónde están los errores, en qué podemos mejorar, bueno, todo eso, ¿no? Pero yo no me voy a meter, y pues hay que, al César lo del César. El fiscal ha sido un señor profesional en su trabajo, la defensa igual, con algunas deficiencias en el tema de los contrainterrogatorios, pero eso le puede pasar a cualquiera, no todo el mundo. Hoy por hoy vamos a ir mejorando frente a esto estilo americano, ¿no? Porque allá hay gente que es experta incluso para escoger jurados. Hay unos abogados especializados, otros abogados son expertos en juicio oral. Y miren que ustedes saben muy bien de lo que pasó con el actor de cine. Pues ustedes saben que él lo defendió una colombo-americana, y muy bueno, hizo su trabajo y salió libre de todo, ¿no? El de los Piratas del Caribe. Y así ha habido casos donde entonces los abogados como que
cogen experiencia en ciertas áreas, digámoslo así. Y eso está bien. Entonces, pues uno ahí va. Listo, entonces no me paso ya de la horita. Pendientes entonces de la continuación de los 3 testigos. Más ratico a ver qué va a pasar. Me voy por un tinto. Chao.